participado en varias reformas procesales en América Latina, en distintas situaciones, pero quizás el más importante de los que fueron arquitectos de la reforma procesal en los últimos 25 años es Alberto Wilder. Pero con él trabajé en distintos lugares para el diseño de un proceso penal democrático. A veces nos quedamos atrapados en que si el proceso es acusatorio o si el proceso es mixto o si es inquisitivo. No, el proceso debe ser un proceso de garantías en una sociedad democrática. Y creo que las páginas de Ferrajoli en Derecho y Razón iluminan mucho sobre cuál es la verdadera razón de una reforma del proceso. A veces se hacen las reformas simplemente porque hay una urgencia de algo. Algunas veces, lo escuché en la reforma del proceso penal de Costa Rica, los diputados decían: necesitamos un código que sea más efectivo en enjuiciar y condenar. Probablemente ese no es lo más importante. Sí es importante que el código sea efectivo en la solución de problemas, eso no hay la menor duda. Pero no es un código para dar más seguridad ciudadana, esa no es la finalidad. La seguridad ciudadana viene en otras dimensiones. Pero por supuesto ustedes van a entender, aquí lo he escuchado en varias de las exposiciones, que el tema de la seguridad ciudadana está siempre gravitando con la forma de enjuiciar. Y las críticas que se hizo acá, el último que expuso muy bien sobre temas de prisión preventiva, uno relaciona y vincula eso. En el proceso de reforma del proceso penal latinoamericano, me parece que hay, digamos, dos modelos que uno puede señalar. El primero fue el Código Procesal Mixto, que digamos, implicó una gran influencia sobre toda la América Latina. Sin embargo, no hay la menor duda que el modelo cordobés de la provincia de Córdoba de Argentina fue un modelo extraordinario para su época. Lo que significó para Costa Rica, que lo incorporó en el 75, que empezáramos a tener una oralidad en la parte final del proceso, en la segunda parte. De tal manera que ahí hay un elemento importante a considerar. Y todo esto que creo también haber escuchado, que era importante cambiar la cultura. La reforma es el primer paso, el cambio de la cultura es lo más complicado. La cultura de los actores, la cultura de la ciudadanía, eso es un tema que requiere una estrategia. Y la estrategia no es solo la reforma, ni solo la capacitación. De tal manera que ustedes, cuando hablan de un proceso penal en América Latina, ustedes van a encontrar una arraigada vigencia inquisitorial con una relación muy autoritaria en nuestro ideario. Entonces el código va a reflejar eso. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal no solo es un reflejo de cultura, sino decisión política. No es una simple fórmula para resolver un encuentro entre partes, no, es algo más que eso. Y hay un segundo elemento que yo quiero destacarles, que también se ha mencionado, que en el proceso penal hay una deuda constitucional arraigada. Cuando ustedes ven el proceso como se lleva a cabo en la práctica, ustedes se preguntan, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Constitución? Prácticamente está de espaldas a la Constitución. El ideario de la Revolución Francesa se interrumpió, y eso es muy importante. Ustedes ven todas las garantías de la Revolución Francesa y lo comparan con lo que pasó después. Históricamente eso tiene una razón, y es que se interrumpió con la Ley de Enjuiciamiento Criminal Francesa de 1810. Entonces, no es la Constitución lo más importante, es el modelo napoleónico que influyó. Influyeron otras legislaciones, por supuesto,
para atenuar esa gran influencia de la ley de enjuiciamiento criminal francés de 1810. ¿Cómo se atenuaron? Con la ley de enjuiciamiento española de 1872 y luego la de 1882, que todavía la mantienen con una gran cantidad de reformas. Y por supuesto, hay un punto que no hay que perder en la lectura del proceso penal, que es la influencia del peligrosismo criminológico, que ustedes lo van a encontrar. Entonces, cuando uno dice proceso penal, son reglas de procedimiento, no son reglas de procedimiento, son reglas influidas por distintas influencias, por distintas corrientes. El peligrosismo criminológico influyó muchísimo en el proceso penal. Y nada más les doy un ejemplo, no sé si en México la tienen. Cuando ustedes encuentran una causal que dice: por la peligrosidad demostrada por el imputado se mantiene en prisión preventiva, por la peligrosidad de lo que pueda hacer, por el escándalo probable que va a producir esa persona. Eso es peligrosismo criminológico, eso no tiene nada que ver con garantías. Eso es ¿y por qué razón es que está eso ahí? Bueno, no está porque Lombroso y todos ellos resultan muy simpáticos, no, es que el peligrosismo es muy útil al poder, porque yo no tengo que discutir, yo nada más tengo que aclarar que usted es peligroso y lo pongo en prisión, o yo nada más tengo que decir que usted por su conducta demuestra que es peligroso y lo pongo en prisión, o por el escándalo que usted produjo con su acción, yo lo pongo en prisión. Quiere decir que el autoritarismo político está de espaldas a las garantías constitucionales y opta como alternativa política por modelos procesales autoritarios. Y lo que hemos tenido en América Latina hasta los años 90 son más o menos modelos autoritarios. Una de las cosas que a mí siempre me llamaba la atención es que la Corte Interamericana ha tenido poca incidencia en estos temas, poca, no digo que ninguna, pero poca. Todo el tema del interrogatorio de testigos, todo el tema de la independencia de los jueces, todo el tema de la independencia del Ministerio Público, son temas que están en algunos fallos de la Corte, pero no hay un modelo. Pero sí les doy un consejo: lean las garantías del artículo 8 de la Convención Americana y ustedes verán que el modelo tiende a ser acusatorio. ¿Por qué? Porque no puede haber un juez que también interrogue como acusador, ya hay un acusador. Porque no puede haber alguien que interrogue al testigo si no es la parte que le interesa. Porque no puede haber un testigo que se pueda incorporar con lectura si el defensor no lo ha confrontado. Durante años, no sé en México, pero durante años en muchos países se incorporaba por lectura el testimonio y con eso se condenaba. Es más, recuerdo que en El Salvador había un proceso de juicio por jurados que lo único que hacía el jurado era escuchar toda la prueba, se la leía, digerida por el que la tomó. Bueno, eso no tiene nada que ver con un proceso forzosamente inquisitivo, es las líneas maestras de un proceso autoritario o de un proceso democrático. Y claro, digo estas categorías porque es las que emplea Ferrajoli. Él no habla de sistemas mixtos, acusatorios, no, él habla proceso autoritario, proceso democrático. Esas son diferencias. El autoritarismo político opta por una herramienta funcional como el proceso inquisitivo. Y el peligrosismo criminológico incide notablemente en el proceso y se manifiesta, entre otros, en lo que ya yo les dije. Las causales de prisión preventiva, un consejo que lo comparto con todos, con estudiantes especialmente. ¿Dónde ve uno el carácter de un código procesal penal? Váyanse a las causales de excarcelación, búsquenla ahí. Cuando ustedes se van ahí, ya empiezan a ver cómo es ese código. Digamos que el panorama hasta el año 1990 en América Latina no era el mejor. Quizás el mejor informe, a mi juicio, que hay sobre el tema de los códigos procesales latinoamericanos es un informe preparado por
Zaffaroni y varios investigadores de distintos países, que se publicó en el año 86. Si ustedes quieren ver qué no es proceso penal, léase el apartado que está ahí. Eso es lo que teníamos más o menos hasta el año 1990. En el caso de Costa Rica tuvimos una situación muy particular. La Sala Constitucional, a golpe de fallos, fue desarmando el código que teníamos mixto. Entonces, por eso, en el 96 tuvimos que promulgar el código que tenemos ahora, que no voy a decir que es una belleza, porque ninguna belleza hay jurídica, especialmente cuando reprime. El proceso penal debe ser más o menos civilizado, pero nunca olvidemos, los que estamos en lo penal, que lo penal es violencia institucionalizada, violencia arreglada, es violencia. Entonces siempre está el peligro de la tortura, siempre está el peligro del abuso, siempre está el peligro de tantas cosas. De manera que la Sala Constitucional provocó esa crisis y otra serie de factores que no voy a hacer de mención. Sin embargo, tuve un privilegio, bueno, tantos privilegios que he tenido en la vida, la verdad que no me puedo quejar. El primero es que pude ir a estudiar a Europa con una beca que me dio el gobierno de Costa Rica. Si yo no hubiera tenido esa oportunidad, no estudio en la Complutense, que significó un cambio importante para mí. Pero lo segundo es que yo tuve la oportunidad de que la Corte me dijera: tome el código, vea las experiencias que hay, con una comisión, por supuesto, con la ayuda de Julio Mayer y de Alberto Binder, pero desarme el código conforme a las ideas y haga un proyecto. Claro, cuando ustedes desarman un radio y lo vuelven a armar, ya ustedes saben dónde está el sonido, por supuesto, eso fue lo que me pasó. De tal manera que fue muy interesante para mí esa experiencia. Y eso me permitió ver eso que les he dicho. Entonces, digamos una sugerencia: modelos procesales, no, modelos de encarcelamiento autoritarios o democráticos. ¿Cómo será el de México hasta el día de hoy? No lo sé, pero ustedes tendrán su opinión. Pero si el Ministerio Público no es independiente, si el que es enjuiciado no tiene defensores de la primera audiencia, si la prueba no se recibe directamente con el cuestionamiento de la persona, si las causales si a uno lo encarcelan sin fundamentación, una cosa tan sencilla. Fundamentar la prisión preventiva. En Costa Rica la Sala Constitucional comenzó a revocar un montón de prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque el juez decía: conforme al mérito de los autos, siendo una persona que tiene tal condición o está entre las previsiones del artículo 48, inciso tercero, decreto de prisión preventiva. Eso no es ninguna fundamentación. ¿Qué hizo la Sala? En decisiones muy valientes. Yo no sé si lo podemos hacer ahora con tanta locura con la seguridad ciudadana, pero ponía libertad. Entonces el juez tenía que enfrentarse y decir: ¿por qué lo voy a poner en prisión? ¿Cuáles son las causales? Y claro, aquí hay dos causales que son fundamentales: las procesales, el peligro de que la prueba sea contaminada, o el peligro de que él huya, de que la persona huya. Hay otra causal que se mantiene. De tal manera que hasta los años 90 ustedes tenían esa posibilidad. La primera gran propuesta, a mi juicio, de un proceso penal diferente, democrático, tratando de captar muchos elementos, es la que se hizo en el Código Procesal Penal para Iberoamérica, el modelo, que creo que es del año 84, por ahí, 85. Participó Julio Mayer muchísimo, una señora Pellegrini, me parece, de Brasil, y otra gran cantidad de personas proponiendo un modelo. ¿Qué van a encontrar ustedes en el nuevo modelo? En ese y en otro que voy a mencionar. La influencia de la criminología. La influencia de la criminología, tanto la criminología crítica en relación al poder, como la criminología del etiquetamiento. ¿Por qué?
porque se tiene la concepción de que el proceso penal no tiene solo un tema de penas, sino que desde el momento en que yo soy señalado como imputado, tengo una pena que ya comienza a funcionar. Por eso es tan complejo y tan delicado. Recuerdo bien que Nils Christie no dice que es derecho penal. Nils Christie tiene un libro que se llama El derecho del dolor. Por eso a mí no me gusta decir mucho que soy profesor de penal o de procesal penal, porque soy profesor del dolor. Eso es lo que es el derecho penal, y en eso andamos. No hay duda que el modelo cordobés era el mejor modelo, porque si yo comparaba el tipo de enjuiciamiento en Centroamérica con relación a Costa Rica, había una cuestión de oralidad, tanto que yo como fiscal, que estuve 10 años de fiscal, tuve la experiencia ya en los años 80 de ir a debate y debatir en el juicio, pero no se podía condenar sin escuchar la prueba. Había excepciones. Ojo con las excepciones. Siempre las excepciones al final hay que verlas bien, porque a veces las excepciones desnaturalizan el proceso. De tal manera que dos modelos, además del Código Procesal tipo para Iberoamérica, me parece que tuvieron influencia. El proyecto de Código Procesal Penal para la provincia de Buenos Aires del 87, que fue también coordinado por don Julio Mayer, y que convocó a una gran cantidad de abogados y profesores en el 86 a Buenos Aires, para que escucharan un modelo que traducía el Código Procesal Penal para el modelo de Iberoamérica. Por razones políticas, ese código no fue aprobado. Había un gran arraigo con el juez de instrucción que no fue posible, porque uno de los méritos que tienen en México, por ejemplo, es que el cambio de un modelo de enjuiciamiento es una decisión política y una decisión política importante, porque es enjuiciar, cambiar el modelo hacia un modelo más cuestionador, a un modelo más garantista respecto de un sector de la población que son los más pobres. ¿Cuál es la clientela del sistema penal? Los más pobres, los marginados. Creo que estaba más o menos en todo lo que expuso usted sobre el tema de la marginación, etc. Entonces no es tan fácil, porque es mejor dejar el código como está, que se llenen las prisiones, que los que no tienen voz ni tienen rostro sean enjuiciados como sea, para que la gente piense que estamos seguros. Entonces, esa parte también yo la vi o la pude valorar. Y luego, ese modelo, el primer gran paso hacia la reforma procesal penal se dio en Guatemala en el año 95. Julio Mayer y Alberto Vitte se llevaron su modelo original y lo llevaron a Guatemala. Tuvieron que hacer un gran trabajo de convencimiento, porque Guatemala tenía un sistema inquisitivo escrito de la forma más pura, inquisitivo escrito. Bueno, y que eso era porque la gente no leía los periódicos. No, eso es porque Guatemala tuvo una represión durante todos los 70, los 80 y los 90, y esos códigos son muy útiles, además de las desapariciones extrajudiciales, que es el sistema paralelo. Pero bueno, digamos que un sistema o una sociedad que no tiene su pacto fundamental bien claro, un código inquisitivo escrito es lo más funcional. Entonces no era fácil, pero recuerden que Guatemala cambió por las conversaciones de paz, etc. Lo mismo ocurrió en El Salvador, no me voy a referir a El Salvador ni a Honduras. Todo eso hizo un cambio en toda América Latina. El modelo mexicano no lo conozco, pero supongo que está influido por todos esos modelos básicos, que tienen muchas variaciones, porque si ustedes toman el Código Procesal Penal de Nicaragua, tiene cosas distintas, interesantes, al modelo de El Salvador, pero las líneas maestras son parecidas. En lo que no se logró dar el paso es en el tema de ser enjuiciado por jurados, porque claro, si ustedes quieren una justicia muy democrática,
Entonces, que los iguales juzguen a los iguales, no los jueces profesionales. Ese es un tema que no me voy a referir a esto ahora, pero abrir el tema de jurados o jueces profesionales es un tema muy importante. En Costa Rica no dimos ese paso. Yo no soy procuradista, pero creo que está en el ambiente ese tema. Algunos códigos procesales latinoamericanos optaron por el escabinado. El escabinado, seguro ustedes habrán oído hablar, es la integración entre ciudadanos que no saben derecho, abogados, y la sentencia tiene que ser fundamental. Probablemente lo más grave o el defecto más grave que tiene el juicio por jurados, jurados pleno, es que no fundamenta la decisión. Entonces es probablemente la debilidad más grande. Porque por eso es que es tan importante la integración del jurado, pero no me voy a ir por ese tema. Esos cambios, ese modelo empezó entonces del 95 hasta la fecha. Vino Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Colombia, y todo, eso sí, todos en común con algo: la oralidad. Yo no sé, es un tema que alguno mencionó. La oralidad, yo no sé si es cara o es barata. Lo que sí sé es que la oralidad es la única forma de juzgar. Y siempre ponía el ejemplo cuando me tocó capacitar en estos procesos, porque me tocó participar en República Dominicana, en Bolivia. En Bolivia sí estuve pie a pie con Alberto Vite. Pero yo siempre les decía, cuando en la oralidad, ¿cuál de ustedes que les guste el fútbol lo que hace es oírlo por radio y no verlo por televisión? ¿O cuál se queda hasta el lunes para leer la crónica del periódico de cómo fue el partido? No, lo que quiere es verlo directo. Bueno, si yo voy a juzgar la libertad de un ciudadano, yo tengo que hacerlo directo. Claro que todo el mundo dice, eso es muy caro, pero esa es la única forma de hacerlo. Y claro, y si ustedes se ponen a ver, vean cómo se juzgan a los miembros de los supremos poderes, y ese es otro tema. No voy a hablar de ese tema. ¿Cómo se juzga a los miembros de los supremos poderes? Pero la oralidad es un tema central, medular. Pero hay otro tema en muchas de las reformas, que no, me imagino que ustedes lo pueden adaptar a México. Tenían tenían defensa técnica adecuada y accesible a la población. Ese era un gran problema. Durante muchos años, en un país al que yo iba a dar alguna capacitación, me acuerdo que los defensores públicos los pagaba la AIOI. Y cuando venía la reforma, decíamos, ¿y quién va a pagar a los defensores? Bueno, es una cuestión elemental. Si usted tiene una población muy pobre, marginada, un país con altos índices de marginación, ¿quiénes son los que van siempre? Los que son la clientela de la policía y del sistema penal, la gente de menos recursos en general. Se ha investigado ese tema a través de la criminología del etiquetamiento. Bueno, entonces usted tiene que tener una defensa pública que pueda ser el alter ego del fiscal. Si no, eso va a ser un fusilamiento. Ese es un tema importante. En todos los lugares se ha tenido que hacer un cambio institucional importante en los actores. Pero si lo vemos como un sistema, en una visión sistémica, lo que es el proceso penal, ¿qué hay que hacer para que el tema del costo se reduzca? Tomar de la criminología algo que es cierto. En el proceso penal se elaboran o se enjuician muchas cosas que son bagatela, muchas cosas que no son trascendentes, porque hay una inflación penal. Eso lo recoge el proceso penal. Entonces hay que buscar soluciones alternativas, soluciones de conciliación para asuntos que no sean muy graves, posibilidades del pago integral de la multa, etc.
Soluciones alternativas, ¿para qué? Para tener menos. Pero además, hay que darle al fiscal la posibilidad de que lo que sea bagatela no lo acuse. Porque ¿qué es lo que hace el sistema? Procesar todo. La policía selecciona qué lleva y deja archivado muchas cosas. No sé aquí, pero la policía es la que tiene el poder en esto. La policía tiene mucho poder. A lo mejor en México eso no pasa, pero digamos, en los demás países la policía es muy poderosa. Y uno de los problemas de las reformas es casualmente las policías. Porque las policías tienen su propio código. Entonces con la policía no te metas. Si hubiera sido Quijote en esa época hubiera dicho Sancho, con la policía nos topaba. Pero era con la iglesia que se refería. ¿Cuáles son los vicios estructurales que van a encontrar en las reformas en general? En primer lugar, un ministerio público, que lo mencionó el colega de Perú, que durante muchos años en la generalidad de los países ni investiga ni acusa. Es un testigo que está ahí, más o menos. Y ejerce alguna función de captura, pero no es el que sostiene en mayor o menor medida la acusación. Y claro, algo más todavía. Un ministerio público que investigue realmente, porque es el dueño, es el que le da la potestad de acusar. Ese es un tema complicado. Cuando usted levanta un ministerio público en todas las reformas a partir de los 90, usted requiere un órgano acusador. Y por supuesto, estas reformas, que lo han mencionado también, sí incluyeron a la víctima. Puede ser que la víctima requiera mayor garantía, es posible. Pero estos códigos, a diferencia de los mixtos inquisitivos o los autoritarios, no incluían a las víctimas. Estos códigos se lo hicieron. Ustedes lo van a encontrar en todos estos códigos. De tal manera que a partir de los 90 yo diría que es la reforma de segunda generación de códigos procesales penales, y con los antecedentes que ya les he mencionado. ¿Cuáles son los objetivos más importantes de todas estas reformas? No sé el caso de México, pero para muchos países la desaparición de un juez de instrucción, el juez que mencionó el colega peruano, que es un juez bifronte, ¿verdad? Que es un juez que garantiza, que le garantiza los derechos al imputado, pero además lo investiga oficiosamente. Bueno, es un esquizofrénico procesal, porque yo no entiendo cómo alguien puede investigar y además garantizarle algo. No le garantiza nada. La Corte Interamericana por eso nunca se pronunció sobre eso, pero no me cabe la menor duda que frente a una acción el juez de instrucción no resiste el pacto San José. ¿Por qué? Porque el juez de instrucción no tiene la condición de juez natural. El segundo, y bueno, en Costa Rica yo me preparé mucho tratando de que iba a haber defensores de juez de instrucción, pero yo creo que tanto le había dado la Sala Constitucional al juez de instrucción que cuando se hizo la reforma el juez de instrucción ya estaba en artículo mortis. El segundo gran objetivo es la racionalización de la prisión preventiva. Entonces, como les decía, los que les gusta el proceso penal, váyase siempre a la prisión preventiva. ¿Qué es lo que pasa con la prisión preventiva? Hay que limitarla. Y lo que mencionó el colega de Perú como excepción y no como regla, etc. Y un límite temporal a la prisión preventiva. Los límites pueden ser muy diversos, muy variables, pero en algún momento hay que ponerlos. Es un tema complicado. ¿A dónde se complica el tema de la prisión preventiva? Desde el punto de vista de la eficacia de la persecución. En los crímenes de lesa humanidad o en la criminalidad dorada, porque es muy complicado. Entonces hay que buscar eso. Una ecuación que me encanta decir siempre: el proceso penal es una lucha constante entre garantías y eficacia. Ese es el equilibrio, esa es la ponderación de bienes. Garantías, eficacia. ¿Cómo hacemos que esas dos cosas funcionen?
Y por supuesto, la prisión preventiva es parte del punitivismo penal, porque en la ciudadanía, pasar aquí, pasa en Costa Rica, para la gente cuando alguien ha cometido un delito, pero no ha sido juzgado, si lo ponen en libertad, es poner en libertad a alguien que ya es culpable. Eso es lo que la prensa maneja. La tercera gran ambición de estos códigos es rescatar las garantías del debido proceso. Las del debido proceso. Hay muchas variaciones. El desarrollo del debido proceso, alguno de ustedes lo mencionaba, es complejo. Pero ¿qué es el debido proceso? Tantas de las garantías para que la persona pueda realmente estar bajo un debido proceso. Por ejemplo, una garantía del debido proceso que hemos discutido en Costa Rica mucho, que no está incluida. ¿Cuántas impugnaciones puede hacer el Ministerio Público contra una persona que es absuelta en apelación? ¿Cuántas? ¿Puede eternizarse las impugnaciones del Ministerio Público? Eso, desde el punto de vista del debido proceso, algunos juzgan que debe ser una limitación. Este reflejo también se refleja, se aprecia mucho en la presencia del defensor constantemente y en la incorporación de pruebas. Uno de los puntos centrales de las reformas es qué pruebas se puede incorporar. La práctica de nuestros sistemas, no sé, en México, es que se incorpora mucha prueba por escrito, lo que se recibió en el sumario. Bueno, eso requiere una limitación notable. ¿Para qué? El debido proceso supone que la oralidad es el tema central. Un cuarto elemento muy importante, la celeridad del proceso. Por eso es que hay que dotar al Ministerio Público de ciertos poderes para que pueda racionalizar la intervención, y también hay que buscar fórmulas que limiten la prisión preventiva, y una fórmula que no sé si se ha practicado en otros códigos, me parece que sí, pero les voy a dar un caso de Costa Rica. En Costa Rica discutimos mucho cuánto debe durar la investigación preliminar, entonces no le pusimos plazo, no tiene plazo, pero sí tiene una regla muy significativa. Cuando alguien está siendo investigado preliminarmente y siente que le están durando mucho a pesar de que no está en prisión preventiva, llama al juez de garantías y le dice: miren, esta investigación no es un año y no han... Curiosamente los defensores casi no lo utilizan, y es un poco extraño, no es tan extraño. Entonces yo les pregunto, ¿por qué no lo hacen? Ah, porque si llamamos al fiscal le tocamos la campana de que ese asunto está atrasándose, entonces le dan plazo y resulta que entonces me acusan. Entonces mejor nos quejamos del asunto, pero no lo utilizamos. Bueno, eso es. Pero debo hacer una observación. No todos los actores del proceso están interesados en que el proceso termine, no todos. Si yo fuera defensor y mi cliente está mal, yo lo que quiero es que el asunto se empantane con la operación enredo mejor que yo me puedo imaginar, para que lo absuelvan. ¿Por qué? Porque yo que quiero la duda. Entonces no hay que pensar bucólicamente que la defensa tiene ese objetivo. Así lo acepto. Me llevo muy bien con los defensores, eso es. Si alguno de ustedes fuera defensor, ustedes no le dicen al cliente: miren, yo voy a luchar por usted, pero si usted es culpable, yo quiero que lo condenen. Yo voy a luchar por usted, y aunque usted sea culpable, voy a ver cómo hago para que no lo condenen. Bueno, entonces, esto lleva a un problema que va a producirse probablemente acá, que es una disfunción muy seria, que es que los defensores quieren cansar a la fiscalía cuando lleva a los testigos. Entonces el defensor se enferma, y como los médicos dan fe de lo que no les consta, parecido a algunos notarios, entonces ellos dicen: usted está enfermo, tiene un problema psicológico. Entonces no hay debate. Toda la prueba que usted trajo, no puede. A la siguiente vez el defensor se pelea con el imputado, y otra vez. Entonces cuando usted tiene un testigo que ha ido 3 veces a declarar diciendo: ya yo no vuelvo más, entonces ya no hay prueba, porque no se puede incorporar por lectura.
Entonces vean que no todo el monte es orégano y en los detalles está el demonio. Después, ya voy a terminar. Hay un tema que tiene que ver con la celeridad procesal, que es un tema al que yo le he prestado interés y que tratamos de armarlo en la reforma del Código Procesal Penal de Bolivia y lo incluimos en el de Costa Rica. Es el tema de la nulidad en el proceso. Entonces, tratamos de evitar la palabra nulidad, que tiene un efecto mágico. No, nulidad significa actividad procesal defectuosa. Entonces, si yo tengo un error en la primera fase, yo pongo un principio en el sentido de que en la segunda lo puedo remediar o lo puedo sanear. Y aún, eventualmente, algunos defectos absolutos los remedio ahí y sigo adelante. Eso significa, en primer lugar, ganar celeridad y en segundo, ganar el tema de la justicia pronta y cumplida y no quedarse en los formalismos. ¿Qué pasa en la tradición nuestra latinoamericana? Que el abogado se especializa en nulidades y se anula hasta la carátula del expediente y otra vez hay que volver a comenzar todo. No. Esto es un acto irregular. Bueno, vamos a ver cómo lo remediamos. Vamos a sanear esto, pero no vamos a llevar esto otra vez atrás hasta la carátula. Si yo fuera abogado defensor y el juez me deja hacer eso, yo se lo hago. Pero si el juez me dice, conforme a la regla, mire un momentito, lo podemos sanear, lo vamos a sanear y dentro de 8 días viene el debate. Punto, se acabó el problema. Pero la cultura que tenemos de la nulidad es terrible, porque es la cultura de que no haya celeridad y que no haya ninguna posibilidad. Y entonces cuando ustedes tienen esas soluciones, me pregunto, ¿y la víctima? Entonces a la víctima le dicen, mire, viera que es que surgió un problema muy serio, tan serio que no lo entendemos, pero se volvió todo atrás y usted tiene que volver a declarar porque hasta la carátula quedó nula. Y eso pasa, yo no sé, pero yo creo que hay abogados, debe ser, bueno, y si lo dejan hacerlo, pues lo hacen. Ya termino. Otro elemento que tiene que ver, pero digamos con un actor que está muy debilitado en la mayor parte de nuestros sistemas. En Centroamérica me acuerdo que se hizo un estudio sobre los ministerios públicos en la región y entonces me dijo un amigo que estaba ayudándome en que estábamos participando en la investigación, me dice, no debieran ser ministerios públicos, deberían ser misterios públicos, porque les cuesta mucho acusar y les cuesta mucho ser protagonistas. Pero el Ministerio Público asume una nueva función, 2 funciones muy importantes en la región. Uno, la política de persecución. ¿Cómo va a haber el Ministerio Público? No, en la política de persecución no es de la policía, es del Ministerio Público. ¿Cómo va a interpretar la ley y sobre qué bases va a acusar? ¿Cuáles son las formas en que interpreta la ley? Y sobre esa base hace la actividad requerente. Eso es muy importante, pero generalmente, digamos, no lo hace o queda en el renglón de lo que no está definido. Y la otra función, que es también muy compleja, es el tema de la coordinación con la policía. Las policías son un estado, eso no pasa en México, digo yo en otros países, un estado dentro de otro estado. Y la fiscalía es muy débil institucionalmente para esa coordinación. Vean que lo que les estoy hablando no es de reglas, les estoy hablando de los actores. Entonces, el proceso penal en su reforma significa un reordenamiento de los actores del proceso penal, Ministerio Público, Defensa Pública, Judicatura, etc.